El modo en el que un hombre ama a una mujer, o la manera en que ella lo hace, sus formas, no pertenecen a nadie, solo a los que convierten en plural las maneras de querer. En plena Gran Vía de Madrid, Mauro y Constanza se reencuentran y con ello recuperan el amor y la pasión. Sonsoles Onega está en mi programa Rosa pasa página de la cadena SER para hablarnos de 1000 besos prohibidos. Buenas tardes, Sonsoles. Hola, Rosa, buenas tardes. Un placer tenerte en los micrófonos, aunque sea vía telemática de la cadena. Sí, bueno, el placer se haga hueco a los libros y singularmente a esta novela, pues imagínate la alegría. Bueno, este espacio está para eso, así que, como Sí. digo, un placer. Hablábamos al principio, bueno, de Mauro y de Constanza, ¿no? Que de repente pues, se encuentran. ¿Tú crees que no solamente la vida de Mauro y de Constanza, sino la nuestra propia, bueno, pues está predestinada a volver a encontrarnos esos encuentros casuales, aunque quizá ya lo haya marcado el destino con anterioridad? Bueno, quizá la posibilidad del reencuentro con un amor del pasado no tiene por qué necesariamente ser tan habitual, ¿no? Ocurre de hecho más veces de las que creemos y ahora con la novela en la calle son muchos los lectores que me cuentan, a mí me pasó con mi primer amor. Lo que sí estoy segura es de que de alguna manera el destino nos va guiando hacia destinos, y valga la redundancia, contra los que no podemos luchar. Yo creo indefectiblemente en el destino y en la imposición del destino. ¿Que tú puedes hacer o luchar contra su imposición? Seguramente. Pero al final hay cosas que están escritas no sé bien dónde y que se acaban imponiendo en la vida, ¿no? A estos personajes, a Constanza y al padre Mauro, les ocurrió que se reencontraron 20 años después cuando ya pensaban que su historia estaba absolutamente liquidada, ¿no? Y que el paso del tiempo no podía hacer otra cosa más que seguir hundiéndola en el olvido, ¿no? Y la propia vida les sorprende, y eso es lo maravilloso de esta historia y en lo que a mí me apetecía profundizar, en esos amores que se reescriben pasado el tiempo, ¿no? De historias inconclusas que quedaron ahí con unos puntos suspensivos, ni siquiera con un punto y seguido, y que no necesitan prólogos porque los personajes y los protagonistas de la historia se lo saben todo de ellos mismos, ¿no? O sea, es una especie de amor inacabado al que la vida le da la oportunidad de seguir escribiendo. Es una forma quizá de idealizar, ¿no? Ese primer amor y querer volver a ese punto que se perdió, ayudado por el destino. Bueno, todos, lo que sí creo es que todos tenemos un primer amor que está ahí. No necesariamente nos ha perseguido de manera obsesiva como a ellos, pero si cerramos los ojos todos nos acordamos de aquel primer amor que con la ingenuidad de la juventud creíamos eterno, ¿no? Todos le concedemos a ese primer amor la condición de la eternidad y creemos que va a ser para siempre, y luego no es así, ¿no? Pero insisto, todos tenemos una primera historia que por razones las que sean ha acabado, y en algunos casos nos gustaría rescatar, ¿no? A ellos les pasa, insisto, cuando ya en la vida casi les había demostrado que transcurriría por caminos muy distintos, diferentes y sobre todo distanciados. Constanza en principio tiene una vida afortunada, ¿no? Bueno, pues es hija de diplomático, ella es abogada, fiscal, pero tiene también su lado oscuro, su lado, bueno, desafortunado. Cuéntanos. Sí, bueno, ¿y quién no? Todos tenemos una cara A y una cara B, y eso creo que también es común y casi inherente a la condición humana, ¿no? Y más ahora, fíjate, en este momento que vivimos de apariencias constantes en las redes sociales, en las que proyectamos solo felicidad, belleza, esa palabra que odio pero que voy a pronunciar, que se llama glamour, y al final todos cuando llegamos a casa nos quitamos las lentillas, nos ponemos una pinza en la cabeza y el pijama, ¿no? Bien, dicho eso, Constanza lo tiene todo para ser feliz, pero
es una mujer profundamente desgraciada por los distintos avatares de su vida, desde la pérdida de su hija, que no hago ningún spoiler porque se cuentan las primeras páginas de la novela, hasta la circunstancia de su madre, ya que sí que no diré nada, pasando por el fracaso de su matrimonio, ¿no? Es una mujer que ha ido coleccionando pérdidas y sufrimiento a lo largo de su vida y ella cree que se aprende más de todo eso que perdemos que de lo que ganamos, porque realmente ganar lo tiene todo ganado. Pertenece a una familia acomodada, no le va a faltar de comer y en cambio sí le falta de sentir, ¿no? Así que sí, es una mujer con esas dos caras que el lector irá descubriendo, ¿no? Parecen inicialmente que será una mujer con todo ganado y en cambio lo tiene todo perdido. Y la posibilidad, en cambio, del amor es lo que a ella le parece que es lo que la vida le debe, ¿no? Después de tanto sufrimiento. Sí, quizá esa suma de desgracias venga recompensado, ¿no? Con la aparición de Mauro otra vez. Bueno, ella cree cuando se intercambian, fíjate, un gesto tan normal ahora en nuestra vida, ¿no? Se intercambian el teléfono móvil cuando se reencuentran en la Gran Vía de Madrid y ella simplemente con ese gesto, simplemente con saber que tiene una manera de contactar con él, se siente menos huérfana en este mundo nuestro, ¿no? O sea, claro, las relaciones han cambiado. Sí. Rosa, la manera en la que nos relacionamos, que nos besamos sin llegar a besarnos, que nos ennoviamos o que cerramos una cita, todo eso ha cambiado, ¿no? Y para ella simplemente tener el teléfono ya le hace, como te digo, sentirse cerca de él. Dicho eso, ante un mismo hecho, que es la aparición y la irrupción, mejor dicho, del amor, para el padre Mauro supone una catarsis total y para ella, en cambio, una compensación por todo lo penado, ¿no? Y por todo lo sufrido. Así que también la novela contrapone las dos formas de afrontar un mismo hecho, que también es un tema muy de nuestro tiempo y de cualquier otro, ¿no? Cómo ante un mismo hecho los personajes reaccionan de distinta manera, ¿no? Pues quizás Constanza no contempla ese arrepentimiento, sino pues esa forma que decíamos de recompensa, ¿no? Y por otro lado, pues Mauro sí que tiene ahí pues un remordimiento tremendo, ¿no? Porque Mauro se metió en el sacerdocio, se casó Sí. con Dios porque tuvo también como una especie de castigo antiimpuesto, ¿no? Sí, total. El padre Mauro es padre, sacerdote, consagra su vida al sacerdocio, ingresa en el seminario por una circunstancia que le hace vivir en penitencia y él cree que tiene que pagar por eso que le pasó en los años precisamente en los que vivió con Constanza, ese amor iniciático de la juventud. Y él piensa que no habrá nada en el mundo que le haga dudar, que esto también es algo que a mí me angustia. Somos capaces de proyectar durante la vida una única confesión casi y somos capaces de mantenernos firmes hasta el final de nuestros días. Bueno, pues yo creo que hay imposiciones superiores como es la del amor. Al final el padre Mauro, Rosa, no te creas que no deja de ser el hombre casado en su conjunto y todas las idas y venidas, las contradicciones, el sufrimiento de alguien que descubre la pasión en un cuerpo distinto al de su mujer, está reflejado en las idas y venidas y las contradicciones del padre Mauro. Así que sí, claro, para él supone, insisto, una catarsis total, poco menos que se le agrieta el mundo bajo sus pies cuando se da cuenta de que algo está pasando con lo que no contaba. Que no puede controlar, además, ni tampoco creo que quiera. Es que al final el hombre acaba siendo hombre siempre, ¿no? Y se acaba imponiendo. No, oye, te voy a decir una cosa, no quería acercarme al personaje del padre Mauro, del sacerdote, desde mi percepción, que no calificaré de frívola, pero sí de superficial. Y te digo que durante el trabajo de documentación de esta novela y de acercamiento a las emociones, a los sentimientos de alguien que ha consagrado su vida nada más y nada menos que a la Iglesia y a Dios, he aprendido muchísimo y he aprendido del sacrificio tremendo que requiere dedicarte a todo esto, ¿no? De una parte de renuncia personal, carnal, humana, que yo me quito el sombrero
Ahora bien, esto que le pasa al padre Mauro pasa también y pasa con mucha más frecuencia de la que nos pensamos. Y el sacerdote que me ha ayudado a escribir esto, que me ha ayudado, que con el que he tasado, digamos, cada parte más emocional de la novela, me decía, no, es que esto pasa. Y hay que ser muy fuerte, muy tenaz y tener una convicción muy profunda. Pero no creo que el padre Mauro sea más frívolo que cualquier otro, no, en absoluto. Es que esto pasa, ¿no? Yo creo que lo define precisamente eso, ¿no? El sacerdocio implica sacrificio puro y duro. Sí, sí, pero es que es así. Hay una parte de entrega ante la que yo me rindo, ¿no? Y que es muy de valorar en estos tiempos en los que nadie es capaz de renunciar a nada. Y no quiero hacer ninguna referencia al momento actual, pero estamos viendo cómo no somos capaces de renunciar a una parcela grande o pequeña, no la voy a calificar, de nuestro tiempo, como es el ocio nocturno y el salir por ahí, porque no entendemos los riesgos, ¿no? Nadie es capaz ahora mismo de comprometerse y probablemente el sacerdote y la Iglesia nos dan ejemplos muy poderosos de esa renuncia. E insisto, yo me arrodillo, sin más, sí, y con todo el respeto, vaya. Ya, ya. Antes has nombrado un poquito de soslayo a la madre de Constanza, a Rosalinda. No quiero contar más de la cuenta, sí. Pero sí que, bueno, ejerce un peso muy fuerte sobre su hija, ¿no? Y además le confiere un secreto de familia. Y sí. Es una mujer de, bueno, pues que está enferma y te dejo a ti que continúes, entre otras cosas. Me dejas a mí que me equivoque y que meta la pata hasta por encima de la rodilla. No. Bueno, no creo que tampoco desvelemos mucho si decimos que es un personaje silente, que apenas habla durante la novela, que tiene 2, 3 frases, pero que son determinantes y que traslada al lector, o así lo ha pretendido, una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra sociedad, que es el derecho a elegir cómo morimos. Es una mujer que padece una enfermedad y que tiene que resolver su futuro. La manera de la que lo resuelve, pues es lo que el lector encontrará. Más o menos acertada, pero con toda la honradez, ¿no? Creo que, fíjate, ahora con la pandemia es impensable que nos planteemos este tipo de debates, ¿no? Pero está siempre en los programas electorales, está siempre en las promesas de los mítines y al final no es capaz de concitar el consenso necesario para hacer una legislación con la que todos nos podamos sentir a gusto o más o menos cómodos, ¿no? Sí. Así que ese tema está ahí plasmado. Esta novela al final es una novela contemporánea que dibuja nuestro tiempo y lo que hemos padecido desde el año, te podría decir, 2008, cuando la crisis económica de repente alumbra una nueva sociedad más débil, más frágil, menos comprometida, más pobre. Y todo eso está en la novela, desde distintas perspectivas, evidentemente, claro. Y con la situación que estamos viviendo ahora, pues mucho más. No, claro. Fíjate que cuando aún no habíamos acabado de redefinir nuestras prioridades después, insisto, de esa crisis del 8, llega la pandemia y nos hace dudar de casi todo, incluso de una promesa generacional que era envejecer. Y envejecer y llegar a los 90 o los 100 años con una salud medianamente decente, ¿no? De repente esa promesa nos la han arrancado y nos hemos encontrado con que no solo un virus microscópico se lleva por delante decenas de miles de vidas, sino que además nos ha obligado a no despedirnos, a morir en soledad, en fin, a todo este largo capítulo de la pandemia que algún día tendremos que pasar a limpio también, ¿no? Ojalá, ojalá. En tu novela de Mil besos prohibidos también haces referencias históricas como el franquismo, la transición, democracia, el 15M, y también hablas de banqueros y, bueno, y de gente muy poderosa que piensa que está impune ante cualquier abuso, ¿no? Sí. Tal vez sea una forma, un recurso, contar esto, digamos, en este libro, en esta historia. Bueno, yo creo que tenía ganas de escribir, por una parte, de lo que hemos hablado antes, de esos amores interrumpidos, y por otra parte tenía ganas también de explorar emocionalmente todo esto de lo que antes hablábamos, que es todo lo que nos ha pasado
como sociedad en los últimos años, ¿no? Es una novela muy de personajes, cada uno con su acento, cada uno con su discurso, hasta con su verdad. Están en esta novela. Y de alguna manera sí que es una novela un poco de caprichos. Venía de escribir Después del amor, que era una novela basada en hechos reales, en la que no me quedó más remedio que ser muy rigurosa, muy fiel a los hechos, muy cuidadosa con según qué cosas, porque todavía había familia viva de Carmen que la iba a leer y a la que yo le debía como mínimo pues un respeto emocional, ¿no?, a todo lo que iba a pasar en la novela. Y Sí. aquí me he quitado el corsé de la realidad y he fabulado con todos esos personajes con los que además he convivido por mis años en la Audiencia Nacional haciendo información de justicia en los que vi desfilar pues, a banqueros corruptos, políticos, terroristas de todo tipo, y me llamaba la atención sobre todo eso, ¿no?, la sensación de impunidad del poderoso, que con todos los movimientos y la convulsión de este país pues han acabado sentados en el banquillo. Y eso es una verdad contra la que no podemos luchar. Habrá injusticia, sin duda, pero que los jueces han sentado en el banquillo a poderosos presidentes autonómicos, miembros de la Casa Real, etcétera, eso está ahí, ¿no? Sí. Y forma parte también de las subtramas de esta novela. Pues vamos a recuperar ese destino y volvemos a un personaje, no sé, a mí me ha despertado cierta ternura, como es Benita, Sí. que bueno, es una modista, ¿no?, que viene a la capital con ganas de abrir los ojos y los oídos y todo para captar todo y descubrir un mundo diferente. Sí, Benita es un personaje del que yo también estoy enamorada, porque representa a nuestro pasado y a nuestros abuelos. Esa mujer que viene del pueblo, en este caso de un pequeño pueblo segoviano, Sigueruelo, con 14 años llega a la ciudad para ser pues eso que se era antiguamente cuando no tenías formación, que es a servir en casa de la gente que podía permitírselo, y a través de ella vamos recuperando todo eso de lo que tú hablabas antes, ¿no? El franquismo, la llegada de la democracia y sobre todo, Rosa, la reconciliación entre españoles. Eso está retratado en el personaje de Benita con toda la emoción que ella puede trasladar al lector, ¿no?, que es la de alguien muy humilde que ve cómo en el Congreso de los Diputados todos se dieron una vez la mano. Y eso era suficiente para toda una generación de gente, de ciudadanos, de españoles que vivieron la guerra. Así que pues, a mí, Era lo para más... mí también es un personaje... Dime, perdona. Perdóname, iba a decirte que era lo más parecido a un abrazo fraternal, ¿no? Verse, como dices, en el Parlamento, darse la mano. Pues para ella, Totalmente. sí. Hemos visto hemos crecido realmente todos nosotros en una generación que se dio la mano, que se abrazó, que enterraron sus rencores y que fueron capaces de construir una sociedad que con todos sus defectos, como toda obra humana, porque los tiene, y yo los he vivido en el Congreso de los Diputados, fue capaz de alumbrar 40 años de paz y tranquilidad. Ahora bien, el abuso constante y permanente de las instituciones y de la propia democracia es lo que ha provocado que ahora estemos un poco huérfanos, ¿no?, de líderes y de historia con mayúsculas, ¿no? No, creo que a veces tengo esa sensación de generación perdida, de políticos que no han sido capaces de continuar, ni siquiera de transformar todo aquello que hicieron sus padres políticos y que se ha demostrado con el tiempo que no ha funcionado, porque eso también es una verdad inapelable. Hay cosas que no funcionan, pero tampoco los que han venido después han sido capaces de cambiarlo. Y eso a mí me genera alguna angustia. Sobre todo en un momento tan difícil como este, que deberían estar Total. las cosas. Total. Cuando más hemos necesitado alta política, con mayúsculas, con renuncias, con actos de generosidad por parte de todos, nos hemos encontrado con una política del corto plazo, de la estrategia, que no nos ha dado más que, o que no nos ha generado más que incertidumbre, ¿no? Sí. De ellos, de los políticos, no tenemos ninguna certeza, más bien todo lo contrario, y lo digo no solo como una crítica, pero también con la pena de no saber realmente hacia dónde vamos, ¿no? Desde luego, desde luego.
vamos a recuperar los besos, Sonsoles. Sí, por favor. ¿Por qué crees que besarse se considera la forma más íntima, pues no sé, de transmitir amor, ¿no? Y por tanto se prohibía en público. Me consta que hace muchos años se prohibía. Y no, por ejemplo, pues no sé, acariciar o otra forma de transmitir cariño o amor. Pues no lo sé, pero es verdad, tú lo has dicho, es una expresión de intimidad, un acercamiento inapelable en el momento en el que los labios se juntan, se produce una comunión muy bonita, ¿no? Y muy íntima, aunque se exprese en público. A mí me encantan las imágenes de besos. Ahora cuando las vemos en alguna película nos llama la atención, ¿verdad? Porque no solo nos han borrado la sonrisa y los labios con las mascarillas, sino que además no podemos dar besos, ¿no? No ha llegado a ser una línea de decreto del gobierno. Quedan prohibidos los besos por este decreto 19/2020. No ha llegado a tanto, pero sí sabemos que no podemos besar, ¿no? Yo a mis hijos los beso en la coronilla y eso pues me da pena, ¿no? Porque nos estamos privando de algo maravilloso. Pero a mí yo soy muy besucona, ¿eh? O sea, rozando la pesadez, pero me gusta dar besos. Sí, ¿qué me vamos a hacer? ¿Por qué crees que no seduce tanto lo prohibido? Bueno, lo prohibido en todas las facetas de la vida efectivamente resulta muy seductor porque es algo que contraviene lo establecido, ¿no? Siempre estamos haciendo eso que debemos hacer. Nos levantamos, vamos al trabajo, llevamos a los hijos al colegio, los educamos de la mejor manera que creemos, cumplimos con sus horarios, con los nuestros, es decir, transitamos por carriles de obligaciones, ¿no? Y de repente saltarnos lo contravenido y la norma nos produce una especie de revoltijo en el estómago, ¿no? O sea, tiene algo muy atractivo que genera adrenalina, ¿no? Y siempre lo hemos dicho, es como la sal de la vida, ¿no? El que te quiten lo bailado. Suele ser siempre, si no prohibido, sí lo que no es adecuado, ¿no? Produce casi un... Sí, placer físico. Sí. O sea, saber que estás haciendo eso que no puedes hacer está muy bien. Luego hay otras cosas prohibidas, no quiero abrir el capítulo de adicciones, por ejemplo, ¿no? Que entonces produce verdaderos quebraderos de cabeza. Pero lo prohibido para generar pasión o emociones, a mí me parece que debería ser una línea de la Constitución. Todo ciudadano tiene la obligación de transitar por territorios prohibidos, exacto. Y volviendo a ese destino en el que crees, ¿te subirías al primer tren que pasara o le dejarías pasar y subirías al segundo? No, me gusta coger el tren que pasa, sí, porque siempre pienso que no habrá un segundo. Ahora bien, te puedes equivocar, naturalmente, pero sí soy de aprovechar, de morder las oportunidades cuando llegan y cuando tú sientes que llegan. Y eso es algo también muy íntimo, que lo sabe uno, ¿no? Tú sabes si ese tren te va a llevar a buen puerto. No me preguntes por qué, pero lo sabes. Al menos a mí la vida me ha demostrado que es así, ¿no? Que ese momento en el que recibes una oferta profesional o que conoces a alguien que merece la pena, no me suelo equivocar. Pero bueno, si te equivocas en cualquier caso, con el corazón en la mano, merece la pena, ¿eh? Exacto, hay que arriesgar siempre. Sí, con la primera oportunidad. Bueno, pues ha sido un placer, Sonsoles, escucharte. Un encuentro casual, una pasión que renace y un pecado inconfesable. Y ojalá desde aquí los besos que se han prohibido pues puedan volver a darse enseguida. Pues ojalá pronto, pero tampoco tengamos prisa, o sea, seamos conscientes de que este paréntesis es obligado para todos y pensemos que no es para siempre, gracias a Dios, pero seamos responsables, que da mucha pena ver lo que está pasando. Por supuesto, esos besos se puedan dar pronto, pero porque ya haya pasado todo. Exacto. Nada, un placer de verdad escucharte y hablar de 1000 besos prohibidos. El placer ha sido mío, Rosa, millones de gracias. Gracias a ti.